Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en 7 tips para una cuenta perfecta. Hoy estamos en uno de esos vídeos que va a trascender en la comunidad de Genshin Impact como enciclopedia para venir a repasar varias veces. Hoy estamos en uno de esos vídeos que voy a intentar que sea un vídeo corto y seguramente no sé si lo voy a cumplir. Y hoy, sobre todo, estamos en uno de esos vídeos donde apenas y solo viendo este vídeo de principio a fin y entendiéndolo vas a disfrutar el triple de tu experiencia en Genshin Impact, vas a mejorar infinito la cantidad no solo de recursos, sino de personajes y sobre todo de satisfacción y de sentimiento de tranquilidad con tu cuenta, sino sobre todo vas a empezar a disfrutar, como digo, muchísimo más del juego. Así que dejar un buen like, una buena noticia, de suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomienda, posiciona el vídeo. Si estáis comiendo, que aproveche. Bienvenidos e invitados a los directos, link aquí abajo en la descripción. Y ya sabéis que todos los días están ya activos los sorteos de bendición lunar, uno por día. Solo hay que apoyar el contenido, like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo. En este vídeo y en todos los vídeos que os encontréis de pues, los shorts que también subo, el otro vídeo e incluso en el canal secundario, y solo con eso, una vez al día, participáis por una bendición lunar. Así que vamos con los 7 tips para una cuenta perfecta. Editores, ni se os ocurra tomar eso de delante y ponerlo infinitas veces en el vídeo, en cada tip. O podría estar interesante cada vez que diga tip número 7 y poner... Tip número 7. Creo que hoy voy a hacer también además un cambio de estructura, y este primer tip voy a decir el tip que yo creo que es más importante, que os va seguramente a volar la cabeza. Estructura. Hay una estructura de llevar las cuentas perfectas y de verdad que pueden ser perfectas, totalmente compatible con tirar lo que te guste, jugar personajes que ya no se consideran buenos, pero esta estructura básicamente de llevar una cuenta es muy sencilla y por supuesto tiene que ver con lo que se considera lo mejor, entre comillas. Sabéis que hay unos 4 estrellas rotos, unos must pull rotos, pero no hace falta tirar a todos, no hace falta coleccionarlos todos y no hace falta, por supuesto, matarse ni perder protogemas por tenerlos, porque los 4 estrellas, de hecho, la mayoría salen gratis en la tienda y se pueden ir comprando. Y los 5 estrellas van volviendo y como mínimo la mitad, digamos, de los must pull, entre comillas, van a llegar tarde o temprano a vuestra cuenta, porque ya no solo porque sean fuertes, sino que además la gente tiene mucho cariño a estos personajes porque se centra el marketing sobre ellos para que vendan más. Y al final, Furina, la futura Mabuika, Xilonen, Neuvillette, Nahida, Kazuha y alguno más son personajes que la gente quiere, que tiene aprecio y cariño. ¿Cuál es esta estructura para empezar? Pues básicamente tener en cuenta cuáles son estos personajes, que los 4 estrellas, si nos ponemos estrictamente los mejores 4, son Kuki, Bennett, Xiangling y Xingqiu. No hace falta que sean C6. Y los 5 estrellas son pues el carry, el mejor carry del juego es Neuvillette, y luego los soportes serían Furina, Nahida, Kazuha, Xilonen, la futura Mabuika, y quizás se pueda añadir alguno más, pero esta lista es mejor dejarla pequeñita. No hace falta tener todos, pero en este primer tip, si seguís esta estructura y elegís jugar personajes no tan buenos, no tan utilizados, considerados pochos o considerados, digamos, esquipeables en la comunidad de Genshin, no pasa nada, porque si por ejemplo utilizáis un Linei, que viene ahora con Chasca, por poner un muy buen ejemplo de personaje que además viene justo antes de Mabuika y la gente no quiere perder protogemas, pues jugáis Linei, Furina, Kazuha, Bennett y ya tenéis un equipo espectacular que va a romper todas las salas del abismo. Si por ejemplo ponemos otro ejemplo de un personaje ya no tan jugado, utilizado, no tan querido, como podría ser Keqing, que es de bane permanente, pero os gusta mucho Keqing, podéis jugar por ejemplo Keqing, Fischl, que es un 4 estrellas, o si queréis poner los jinetes del apocalipsis, Keqing, Xingqiu, podéis sumar por ahí una Xilonen y podéis sumar por ahí una Nahida, y tenéis un equipo de Aggravate o de Hyperbloom, ya que tenemos Electro, tenemos Hydro con Xingqiu, tenemos a Nahida, y esa Keqing va a poder
con alguna mediana facilidad y todos los buffos encima de ella, pasarse el abismo perfectamente si la construís correctamente. Y si ponemos este ejemplo para infinitos personajes que digáis, bueno, este personaje no se considera tan fuerte, pero si por ejemplo ponemos el ejemplo de Yae Miko, pues juegas una Yae Miko con Shinkyu, con Nahida y con cualquier otra cosa al final que te apetezca, algo parecido a lo de Ketchin que es Electro, y ya tienes algo para tirar, para bajar todas las salas, y de hecho te sobra luego un Bennett y una Xiangling para jugar una especie de nacional, o yo que sé, una cosa con Furina, y ya tienes todo el abismo hecho. Es el primer tip, seguir una estructura que a día de hoy, esa pequeña estructura que os acabo de comentar como primer tip, es la que os va a salvar y a ayudar de poder hacer todo el contenido y de no estresaros con que me faltan recursos miñi. Segundo tip, resina y recursos. Esto lo he comentado en otros vídeos, lo he explicado de otras formas más extendido, pero por suerte, como ya ha avanzado Genshin Impact, ahora lo puedo resumir en poquitas frases como la estructura anterior. Y básicamente la resina es tan fácil como nunca gastes protogemas en resina. Eso es una trampa, hasta para los ballenas. Si eres un ballena viendo este vídeo, está demostrado que no es worth it, que no merece la pena y que es mejor ir haciendo la resina que tienes día a día, poco a poco, y donde realmente la resina se pierde en los artefactos y es donde realmente menos worth it y donde menos renta. El resto de cosas te va a dar tranquilamente todos los recursos, tanto las lunas que tengas como la resina diaria que tienes. Y si me decís, Phil, tengo muchas lunas, ¿cómo las gasto? Que le pasa a mucha gente que es AR40, AR35, que ya empezó y ahorró lunas porque le dijeron que no las gaste, pero cuando ya uno tiene 50 en el inventario se plantea cómo gastarse. Hay un vídeo por aquí, pero en resumen, la resina y los recursos funciona de la siguiente manera. Muy fácil. La resina no se gastan protogemas en ella, se gasta principalmente en subir en este orden, armas, pero no tenéis que subir todas las armas del inventario, sino solo las que realmente vayáis a utilizar, es decir, una por personaje y como mucho una o dos más si acaso queréis hacer pruebas o rotar. Luego, el nivel de personaje hasta cierto punto, de nuevo los personajes, hay algunos que la mayoría ya a día de hoy merecen la pena a nivel 90, algunos dejándolos al 80 están bien, entonces lo mismo, ¿no? Hay un vídeo aquí de qué personajes merece la pena subir hasta el 90 actualizado, que lo tenéis por aquí, pero ese es ya muy largo y podéis buscar cada personaje en ese vídeo, pero es la segunda prioridad. La tercera prioridad son los talentos, hasta nivel 8 o 9, no hace falta más de ahí. Si os gusta mucho un personaje lo coronáis, pero la verdad es que la mayoría de personajes con coronar un solo talento o con incluso subir un solo talento al 8 o 9 ya hacen bien su trabajo, muy bien, de hecho, no solo bien. Entonces, esa es la prioridad. Y lo último en lo que tienes que gastar la resina son los artefactos. Eso va para el final. Se empiezan los artefactos teniendo el main stat y el set correcto, con stats que más o menos acompañen, tratando de tener un mínimo de proporción y recarga, y a partir de ahí vais refinando el personaje. Pero por supuesto lo principal con los artefactos es que al principio ese personaje esté mínimamente funcional, que haga cosas, que haga su trabajo decente para que el resto del equipo pueda hacer también su trabajo y que funcione. Y luego ya vas refinando. Esa es la prioridad, resina y recursos. Y de hecho son varios vídeos que tengo de hace años resumidos literalmente en un punto, que es el tip número 2. Tip número 3, que también son varios vídeos resumidos en un punto. Hacer el endgame. Aquí para muchos el endgame, ¿qué es? Para muchos el endgame son las cosas que nos gustan realmente, ya que a quien le gusta el abismo, aunque lo considere endgame, lo hace casi sin querer, y además a día de hoy el abismo y el teatro son cada 15 días cada uno, o sea, un mes y un mes, pero intercalados. Y para otros el abismo que le encanta, que no es endgame, pues el endgame puede ser la tetera, que igual dan protogemas. Siempre recuerdo los vídeos que la tetera da bastantes protogemas, entrar y hacer los conjuntos, que muchos siempre me ponen en los comentarios. Es verdad, Phil, gracias por recordar, entré y me saqué pues media multi, una multi si nunca tocaste la tetera, o más de una multi si jamás tocaste todo lo que es ya no solo conjuntos, sino la experiencia propia de subir de nivel la tetera. O la exploración, que de nuevo para muchos la exploración he visto una tendencia muy tóxica en Genshin, que es no hacer las cosas poco a poco, incluida la exploración, y esperarse a que venga el personaje de turno que solo quieres ansiosamente desesperado, el personaje en cuestión, en este caso Mawika seguramente, y mucha gente dice, pero yo tengo por explorar 3 o 4 zonas, y de repente te encuentras con que debes dedicarle 40 horas a la exploración y pretendes sacar el personaje metiéndole un rush de 40 horas a algo, cuando a lo mejor a las 10 horas de exploración te quemas, te cansas, dejas de hacerlo y empiezas a hacerlo por obligación, que es peor todavía. Aquí el consejo es, y lo he dicho en otros vídeos, y resumo muchos vídeos en este tip,
No lleguéis al punto de hacer las cosas por obligación, incluido las misiones legendarias, incluidas las citas y esto que al final es mucho texto y la gente deja para el final. Podéis estar haciendo ejercicio o podéis estar viendo un stream, que esto lo comento en un punto más adelante, y dejando algo de fondo, dándole al botón simplemente para que se haga como misiones, o viendo un stream y explorando de fondo. Pero la realidad con el endgame es hacerlo poco a poco sin hacer esta técnica tóxica de, bueno, cuando llega un personaje y me da ansiedad por sacarlo, recuerdo todo lo que tengo que hacer para sacar las protogemas y las hago de golpe, las hago por obligación y las hago aunque ni siquiera me apetezca. Eso realmente es muy poco recomendable. Como digo, genera vinculación emocional con el juego y genera incluso pues adicción o vicio, y es donde, digamos, Hoyoverse te tiene tendida la trampa, es decir, estás justo donde Hoyoverse te quiere, porque ahí ya es cuando por ansiedad dices, bueno, entre explorar 40 horas que ya tengo ahí esas protogemas y echarle ahí $1 timidillos, y caes en el casino. El tip es que no dejéis todo el endgame para el final. Ir haciéndolo poco a poco y recordar que hay muchas cosas que se olvidan, que dan protogemas, como misiones, citas, tetera, exploración y abismo. La exploración y el abismo a mucha gente le suele gustar, así que no es tanto problema. Tip número 4. Siempre os va a ayudar seguir creadores de contenido por un montón de diversos motivos. Número 1, porque si sois free to play, o no lo sois, pero en cualquier caso vais a poder ganar cosas adicionales al juego, porque los creadores sorteamos muchísimas cosas u os damos herramientas para ahorrar dinero. Ejemplos, como digo y como dije al principio, una vez al día en este canal se sortea una bendición entre todos los que comenten, den like al vídeo y suscriban con campanita. Entonces, eso ya es una forma de ganar bendis si no podéis acceder a ellas, o simplemente ganáis una bendy y punto. Y aparte en los streams sorteo mucho más. He llegado a sortear con personajes muy queridos, 10, 15 personajes. Con Mawika estoy preparando el mayor sorteo, como dije alguna vez, que ha tenido la comunidad de Genshin Impact con un personaje. O etcétera, se ganan de diversas formas. Y otro motivo, y aquí aprovecho, recordar como pongo a veces en los vídeos que digo, imagina, ahora no tienes que imaginar. Ahora es totalmente cierto. Vas a ahorrar dinero. Si pretendes meter $100 a Genshin y lo haces a través del link de Lootbar que está aquí abajo en la descripción, te va a salir un pack de 100, suele salir a 80 y pico, 90, y con los 15 que te sobran te compras una bendy y un pase. Es decir, solo seguir a creadores de contenido y estar pendiente a estas cosas que os damos gratis os hace ganar cosas en el juego y os hace tener mejor experiencia. Y aparte de esto, porque diréis, Phil, qué buena promo te has colado. Ya no hay promo, se acabó. Aparte de eso, los creadores os damos consejos, os ayudamos, os traemos esta clase de contenido y vídeos para que lo hagáis, y sobre todo, esto es muy importante, tenéis que contrastar todo ello, tenéis que ver si se puede la mayor parte de contenido y luego de ahí tenéis que vosotros sacar vuestra conclusión, vuestra opinión, o incluso de ver el punto del creador A, el punto del creador B y el punto del creador C. Podéis analizar esos 3 puntos y luego vosotros mismos sacar vuestro propio punto, que eso es lo más importante, se llama pensamiento crítico. Y en Genshin y en las redes sociales ha faltado durante mucho tiempo. Y me alegro porque cada vez lo estoy viendo más y eso es bastante bueno. Y por último, también como he dicho antes, cuando ves un creador en los streams, link aquí abajo en la descripción, bienvenidos invitados a los directos, por ejemplo te puedes poner un stream de fondo y puedes ir explorando, que a lo mejor te da más pereza, pero con un stream es más fácil. Puedes ponerte a hacer una misión legendaria que te da más pereza. Puedes ir haciendo la tetera mientras ves un stream y haces la tetera ahí sin querer de fondo y ya tienes más protogemas. Así que el cuarto tip, que nunca pensé que esto sería un tip, pero me parece lo más importante, sigue creadores en general, no solo la mítica de sígueme y aquí. Es mejor cuanto mayor ecosistema de gente haya, mayor competencia sana haya, más destacaremos los que mejor lo hagamos y más trabajemos. Así que sigue a muchos creadores, dale visibilidad a cuanto más creadores de Genshin, de habla hispana en este caso mejor, porque nos beneficiaremos todos, sobre todo los que más trabajamos, somos disciplinados y competimos y somos constantes. Siguiente punto, este es muy largo y muy interesante, que es el número 5, 1, 2, 3, 4, 5 efectivamente, y es, conoce el banner. Que mucha gente sigue sin entender que es un gacha. Me siguen preguntando a día de hoy, imagino que hay gente que llega nueva, que no entiende cuándo sale un 4 estrellas, cuándo no, porque hay unos 4 estrellas en el banner y le sale, por ejemplo, una lanza de Favonius en vez de un 4 estrellas, cuándo aparece la captura del resplandor, cuándo ganas o no ganas el 50-50, o todavía hay gente que tiene dudas con si me sale Kiki, el siguiente es asegurado, y si no tiro en 3 banners pierdo el pity, voy a tirar ya, que si no lo pierdo y a lo mejor te vuelvo otra vez que sacar 3 Kiki seguidas. Pues señores,
Me gustaría también resumir un vídeo en un solo tip. En este caso no se puede. Lo que os puedo recomendar es una guía en profundidad de los banners que está por aquí, pero sí deciros que tenéis que conocer en profundidad la parte más peligrosa del juego. Peligrosa en el sentido de que es el banner, es el casino, es la ruleta, es donde la gente se deja más dinero, es el gacha, es lo que os va a brindar los personajes y con los personajes se juega el juego y es la mayor fuente de recaudación de la empresa Hoyoverse, con lo cual como mínimo tenéis la obligación y responsabilidad de entender cómo funciona el banner. Es imposible que alguien lleve meses jugando Genshin y todavía tenga dudas de cualquier mínima mecánica del banner. No por algo malo, no porque esté llamando de manera sutil ignorante a nadie, o sea, lo digo como disclaimer, no es sarcasmo, no es ningún ataque directo a nadie, es la realidad. Creo que es algo ultra necesario y que es una responsabilidad gigantesca de cada persona que el propio banner se conozca al 1000% todos los mínimos detalles, porque literalmente es el pilar principal del juego, el banner y los personajes que salen en el banner. Todos estáis de acuerdo con ello, así que al mínimo detalle ir a consultar qué hay, qué es o qué no es para que sepáis muchísimo sobre ello. Siguiente. Bueno, siguiente no, os puedo dar un tip muy importante con el banner. Por cómo funciona os diría que para que pretendáis asegurar un personaje siempre tengáis un colchón de 160 deseos aproximadamente para asegurarlo, porque se puede perder el 50-50, que siempre tengáis un colchón de deseos en general y no vayáis a 0 y tiréis cada 160 protogemas. Y además os recomiendo en el banner también que no tiréis al banner de armas, que lo he dicho muchísimo, aunque te gastes dinero, da igual, no se tira al banner de armas, es una trampa. Y por último también, como cosa muy importante para los banners, recomendaría que intentéis hacer el cálculo real de cuánto se puede conseguir en un año de personajes en Genshin y luego sigáis ese plan con bastante dedicación y bastante fuerza de voluntad. Porque si se calcula correctamente, un free to play con suerte media puede sacar 7 personajes por año en Genshin Impact. Y mucha gente pretende sacar un personaje por versión. Y se equivoca bastante y luego llora bastante en redes. Y esto es importante que lo comuniquemos los creadores. Así que, ser realistas con el banner. Siguiente punto. No tener ansiedad. Aquí ya he adelantado la de no tirar cada 160 protogemas, pero en el punto de no tener ansiedad, que lo digo siempre así de broma en el canal, es todo el resto de cosas que hemos comentado que están mal. Es el tirar el banner de armas, es la multi de respeto al banner, eso es lo peor que puedes hacer. Es tirar, a ver si sale el 4 estrellas sin querer el 5 estrellas. Es quejarse y llorar por redes cuando simplemente hay cosas que no entendiste o te dijeron con todo el sentido y razón del mundo, pero la capacidad de argumentación de un señor de redes es yo te insulto y entonces yo soy mejor. Es decir, cuando os dicen cosas como yo, por ejemplo, comento que estos personajes son mejores o peores porque hay una eficiencia y una utilidad demostrada y comprobada, hay gente que si te metes con su mona china, pues se enfada mucho como si te metieses con un familiar suyo. Y es utópico, si se explica de esta forma dirías, ¿cómo es posible que una persona se pueda llegar a ofender porque te metes con una mona china, un píxel, una cosa irreal, una cosa que ni siquiera es suya? Porque es de la empresa y la empresa cuando le da un botón cierra los servidores del juego y tú pierdes a tu mona china aunque le hayas metido $30.000 a la mona china. ¿Cómo es posible que haya gente que realmente se lo tome así? Pues existe. No está mal que os ofendáis por cosas, no está mal que reclaméis cosas, no está mal que tengáis personalidad y no está mal que tengáis esa fuerza o esa insistencia para algo, pero la hostilidad en redes sociales y mucho menos por una mona china porque digan que es peor o mejor solo denota la capacidad intelectual de muchos seres humanos. Y mucha gente al ver esta clase de cosas pierde la fe en la humanidad. Siguiendo con esto, dejando de lado los personajes que son mejores o peores, la toxicidad general que se genera en Genshin por cualquier cosa, la toxicidad a los creadores, esto siempre lo dije, dejarlo de lado. No seáis una ansiedad, no seáis una persona desequilibrada e inestable, no seáis el ejemplo claro de lo que las mamás no querrían que fueran sus hijos. Ser una persona normal, educada y respetuosa, si no estáis de acuerdo con algo, pues ya está, simplemente no se ve, no se sigue ese contenido y listo. Y por último, en el no ser ansiedad, no ser un desesperado de la vida con el juego, también incluye muchas cosas dentro del propio juego que también podría hacer un vídeo completo de 1 hora explicando cada uno de los detalles que la gente suele hacer, pero creo que con una frase lo puedo resumir muy bien.
todo eso que en el fondo sabes que está mal y no tienes que hacer, pero haces por impulsividad e impaciencia, y todo eso que sabes que deberías hacer y no haces, como a veces no hacer las diarias para descansar, como no tirar en un banner que por el motivo que fuera al final acabas tirando 1 o 2 multis por la risa, jaja, o por el motivo que fuese, no tirar por ese personaje 5 estrellas que dices, bueno, quizá pierdo al otro, el otro es más importante, pero este banner está aquí y ahora, y miñi. Todas esas cosas que en el fondo sabes que están mal o que en el fondo sabes que están bien y siempre haces todo lo contrario, simplemente así de fácil. Recuerda este vídeo, ven a verlo de nuevo y seguramente tengas las ideas más ordenadas y claras y no vuelvas a hacer lo que sabes que en el futuro te va a generar un problemilla, aunque sea en un juego de monas chinas, pero te va a generar un problemilla y vas a estar pues con la desesperación y el lloro en redes sociales porque no tuviste la mona china que querías, o porque tu cuenta pues no tiene el poder suficiente, o porque tiraste por un personaje que te dijeron que no tires porque es malo y ahora tienes a Siegewine muerta de risa, no volviste a usarla y dirás, bueno, eso del tira por lo que te gusta no es tan cierto, como yo he explicado en otros vídeos. Hay que tener mucho cuidado, cabeza e inteligencia. Y el último tip, que ya sabéis que al final de los tips siempre me dicen, Phil, me gustan esas reflexiones que me cambian la vida, entro a ver un vídeo de monas chinas y salgo con el pecho lleno y con mi vida mucho mejor, full inspirado y motivado. Pues reflexión final mega épica de la vida real, un link mega, 2 puntos. Ya está, se acabó el vídeo, esa es la reflexión. Una IA que la haga, que me ponga en la cara, que ponga la reflexión y haga. Nada, mentira. El séptimo tip, no voy a ir tan en profundidad, pero quiero resumirlo para no hacer más largo el vídeo, pero es un mundo virtual, no es real, son monas chinas, son píxeles, la empresa no sabe ni quién eres, la empresa al juego le das exactamente igual, te está monetizando, te está utilizando, usa tácticas de marketing como no sé a qué altura veréis este vídeo, pero simplemente decidieron, por ejemplo, no sacar el Dream Marketing de Mabuika como siempre hacen en hora y lugar, sino que como eran los Game Awards, no sacaron nada y de repente Mabuika se hizo trending topic. Ahora la gente está creando expectativas. ¿Y qué ocurre? Que si luego simplemente sacan, esto es un ejemplo, el Dream Marketing de Mabuika y no pasa nada más .jpg, la gente ahora se va a enfadar y les va a funar porque se hicieron expectativas, porque se aprovecharon de ellos para el marketing del personaje, porque hicieron un poco de parafernalia y teatro y ahora literalmente utilizó a cada ser humano como un trabajador de la empresa para empezar a esparcir el nombre del personaje en redes y hay 80.000 posts ahora porque lo estoy grabando este vídeo cuando todavía no sale el Dream Marketing de Mabuika por todos sitios. Y que aparte, no solo eso, sino que mucha gente también se olvida, y esto es ya otro punto acabando el anterior, que como dije en otro punto, Hoyobros le da un botón, se acaban los servidores, se cierra el juego, desaparece todo. Así que cuidado también con echarle los miles y miles de dólares que le echa mucha gente, porque es algo que vais a perder para siempre. Hay gente que argumenta, bueno, es entretenimiento. Te aseguro, y en los comentarios abro debate, que lo charléis y lo comentéis, que yo con mi cuenta free to play, la satisfacción de haber conseguido lo que he conseguido sin meter nada y haberme hecho abismos con 2 personajes por sala, o haber conseguido una Raiden C3 con arma, que ya está el pesado, que siempre repite la Raiden C3 con arma, en mi cuenta free to play me da mucha más diversión y satisfacción que lo que tú has hecho con 1.000, 2.000, 20.000 o 30.000 dólares en tu cuenta. Así que realmente recordar que podéis echar lo que queráis, no estoy diciendo que no echéis dinero, disfrutar, pero que algún día va a desaparecer, así que no utilicéis ese dinero como apalancamiento emocional para que cuando alguien le mete 30.000 pavos a su Eula para que tenga arma R5 y el personaje C6 y luego resulta que digamos que Eula es mala miñi, la gente llore porque se metió 30.000 pavos y te estás metiendo con su patrimonio. Sabes que es irreal. Y por último también con todo esto, recordar toxicidades en redes, recordar la fama que tiene la comunidad de Genshin, recordar las cosas que ocurren con las lolis, la lechuga o alguna otra loli y este tipo de cosas. De verdad, si queréis seguir un contenido sano, algo real, disfrutar del juego de verdad, alejaros de toda esa toxicidad y cosas peor aún que la toxicidad que ocurren en redes. Ya me habéis entendido con lo que he mencionado, porque al final el juego lo jugáis vosotros mismos independiente de toda la nube de parafernalia extraña que haya en redes sociales. Al final del día, la diversión que te aporta Genshin es: te abres el juego, te haces tus diarias, tiras al banner, te pasas el abismo, te sacas las estrellas o te haces una casita bonita para tu mona china, te despejas un rato, te das una vuelta por el mapa y eso es realmente lo que hay con Genshin Impact. Eso es lo que te aporta el juego. Todo lo demás
es extra. Y si te beneficias de ello, como hacemos los creadores, pues muy bien, pero el 90% de vosotros los jugadores no os beneficiáis de todo eso alrededor que ocurre que no os afecta para nada. Y en el fondo lo sabéis. Así que a disfrutar más del juego, a disfrutar más del contenido sano, menos tonterías en redes y menos miñimiñadas y menos ansiedades y menos locuras y poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Quien llegó hasta el final, que en los comentarios ponga Mabuika Drip Marketing, aunque ya este vídeo lo veáis más tarde, pero quiero saber quién llegó hasta el final y poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, como decía, para participar por la Bendy. Mucha suerte con la Bendy. Si todavía no habéis dado like, si os ha olvidado lo que sea, este es el momento. Like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No soy miñimiñis y chaito.